Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal El Secreto DeFi. Yo soy Mark y como siempre, como cada domingo por la tarde, os traigo este vídeo donde recopilamos toda la información relacionada con Phantom y todo su ecosistema. ¿Para qué? Para que tengáis toda la información en un solo vídeo respecto a acontecimientos, eventos, nuevos lanzamientos y todo lo que tiene que ver con esta red blockchain. Dicho esto, vamos a comenzar con la primera noticia. Antes de nada, os quiero dar las gracias a todos vosotros por todo el apoyo que estoy recibiendo, que me encanta que os guste este tipo de contenido. Sé que funciona muy bien esta sección de noticias, así que para mí es muy importante que recibáis este apoyo y este agradecimiento por mi parte. Dicho esto, vamos a comenzar directamente con la primera noticia. En esta pestaña vais a ver que es como una visión panorámica de todo lo que está pasando actualmente en el ecosistema de Phantom. Tenemos algunas métricas aquí arriba a la izquierda, on-chain, son métricas del precio, del market cap y del volumen de tradeo, es decir, 24 horas, cuál es el volumen diario, son muchísimos millones de dólares, eso quiere decir que la red se está utilizando muchísimo. Aquí tenemos algunos eventos importantes que es importante que lo vayáis leyendo y entendáis por qué hay tantas posibilidades de que este proyecto, de que esta red blockchain siga subiendo y sobre todo que cada vez sea mucho más conocida. Luego aquí a mano izquierda tenéis pues los tokens con un mayor rendimiento en los últimos 7 días. Tenéis T2, Wigo y Doshares, y luego qué proyectos han conseguido aumentar su liquidez, su TVL, que es el dinero bloqueado. Y aquí tenéis Reves Finance, Freelab y Epsilon, que es un yield farming muy interesante. Y para destacar de highlights, lo más importante es la Beethoven Wars. Aquí realmente es un sistema buenísimo para conseguir un ingreso pasivo. Y luego también tenemos las colaboraciones con Deus, Solidly, Spooky, Spirit. Así que es muy importante que constantemente se vayan asociando y colaborando entre ellos para mejorar el ecosistema. Ahora me gustaría enseñaros cuáles son las monedas, tokens o, como bien decimos nosotros, las gemas con un mayor potencial dentro del ecosistema, porque realmente estas monedas, que tienen un market cap muy pequeñito, tienen un potencial muy alto de conseguir un reward pues también muy alto. Pero evidentemente estas monedas son de alto riesgo porque se mueven mucho en su precio, tienen una volatilidad muy grande. Así que yo te voy a dar mi opinión, te voy a decir cuáles a mí me gustan y creo que pueden tener una gran subida o pueden tener un bull run muy bueno. Así que para mí Beethoven, SpookySwap y Wigo son 3 tokens que tienen un potencial muy grande. Evidentemente la relación entre market cap y TVL contra más bajo es mayor indicador de que puede subir, pero igualmente creo que son 3 protocolos muy importantes y que pueden funcionar muy bien. Luego, en el tema de lending, sinceramente Tarot Finance es el que más me gusta, creo que lo están haciendo muy bien, no hay otro parecido dentro de Phantom. Este vídeo ya lo analizamos, este protocolo. Yo te voy a dejar el vídeo arriba a la derecha para que puedas ir a verlo y entender cómo funciona. Y luego en el apartado de yield farming, para mí es indiscutible que Liquid Driver tiene el mejor protocolo y tiene un token con un potencial brutal de subida. Para mí están haciendo las cosas súper bien y funciona perfectamente. Ya lo digo que lo he utilizado, tienen unas rentabilidades muy buenas y es una maravilla de yield farming. Y luego tenemos algunas blue chips también dentro del ecosistema de Phantom, que sinceramente de aquí yo no recomendaría ninguna porque el potencial que tienen de crecimiento me parece mucho menor a los de las gemas de Phantom. Pero igualmente está bien que le echéis un vistazo y valorar si queréis invertir o no en sus tokens nativos. Pues aquí tenemos una noticia, una propuesta de colaboración muy buena, muy importante. Como sabéis, SpookySwap es el DEX más importante y que tiene la mayor cantidad de liquidez, tiene también la mayor cantidad de TVL dentro del ecosistema de Phantom y quieren asociarse, quieren hacer una colaboración, quieren integrar el protocolo de Terra con ellos. Y ahora mismo hay una propuesta en el aire que están votando todos los tenedores del token BOO, que es el token nativo de SpookySwap, para intentar que se realice esta propuesta. Y hay 3 propuestas, que es que con la opción de stakear XBOO, que es el token nativo, una vez estaqueado dentro del protocolo de SpookySwap, puedes ganar el token Luna. Tienes la otra opción de hacer farming con Luna y FTM, en el cual puedes obtener como reward el token nativo de BOO. Y por último, la otra opción sería hacer farming de UST, que es la moneda estable de Terra, con el token de Phantom. Y también generarías el token BOO. En este caso, yo creo que si esto se realiza y sale aprobado esta colaboración, puede ser una opción muy buena de hacer farming para generar un rendimiento, porque encima dentro de SpookySwap
puedes hacer la estrategia de interés compuesto y aumentar tus rendimientos. Además, ayudaría muchísimo a comunicar, a migrar esa liquidez entre protocolos, ya que Terra es una de las blockchains más importantes también de yield farming. Ahora voy a mostrar qué proyectos han conseguido mejorar, aumentar su cantidad bloqueada en el protocolo, y como veis hay una gran diferencia entre el primero, que es Reverse Finance, luego tenemos Fury, Sturdy, Mini Panther DAO, MetaVault. Evidentemente son muchísimos proyectos, algunos que son recién lanzados y cuando se suelen lanzar consiguen un TVL mucho más grande que cualquier otro protocolo que ya esté establecido, ya esté fuerte en el mercado. Pero es interesante ver estas gráficas porque así podemos observar en qué protocolos podemos ir a investigar y podemos ver si podemos sacar algún rendimiento. En este caso, como siempre, yo he hablado sobre Wigo, sobre Deus On Finance y sobre Deus Finance. Para mí, Wigo y Deus son los protocolos dentro de este listado más interesantes y que os recomiendo que vayáis a ver porque tienen un potencial muy fuerte. En el último que hablamos sobre Deus Finance y sobre sus activos sintéticos, es la opción más interesante dentro de este listado. Como siempre digo, siempre hay una correlación entre los tokens que tienen un mayor crecimiento, entre los protocolos que tienen un mayor crecimiento en su liquidez bloqueada y entre los proyectos que tienen un mayor impacto en las redes sociales. Como siempre digo, para mí es muy importante analizar las redes sociales de los protocolos. Yo me baso mucho en esa información y me gusta observar si se les contesta a las dudas, si dan seguimiento, si hacen actualizaciones, si comunican de una forma clara, si evitan conflictos, si intentan banear siempre a la gente que contesta. Para mí, una comunidad, un proyecto tiene que ser claro, transparente y contestar siempre a las preguntas. Y como veis aquí, estos proyectos tienen pues una gran reputación o tienen una gran interacción en las redes sociales, y eso dice mucho del protocolo. Ayuda mucho a que los inversores cojan confianza y además luego puedan recomendarlo a más inversores, y el boca a boca es muy importante. Así que echad un vistazo a todos estos, son proyectos muy interesantes, muy buenos. Muchos de ellos ya los hemos comentado en el canal, así que no me voy a entretener en ello. Pues como bien sabéis, a mí me encanta el yield farming, me encanta encontrar rendimientos, me gusta mover mis fondos de un sitio a otro para buscar siempre la mejor opción dentro de unos parámetros que yo siempre me digo, que es en la seguridad y en la transparencia con la comunidad. Así que aquí vais a ver una rueda de los diferentes proyectos que actualmente se denominan como yield farming, es decir, donde podemos obtener un rendimiento con nuestras inversiones, y podéis echar un vistacito de todas las oportunidades que hay, de todas las opciones que hay. Y para mí, como siempre, dentro del tier 1, que son los más importantes, tenéis unos rendimientos muy buenos. Pero igualmente, si queréis intentar generar un rendimiento superior, tenéis que ir a protocolos que no sean tan conocidos, pero evidentemente siempre con un porcentaje de vuestra cartera mucho menor. A mí, de los que menos conocidos son aquí, me gusta mucho Epsilon, que me parece brutal, que dentro de poco haremos un vídeo, y también me gusta RoboVault, que también es un yield farming, un optimizador de rendimientos muy bueno. Pero igualmente, quedaros con esta perspectiva, y si os gusta alguno de ellos, id a sus páginas oficiales y le echáis un vistacito. Os quería traer esta noticia porque el último vídeo del canal fue sobre Deus Finance, que si no has ido a verlo, te recomiendo que vayas a verlo porque es muy interesante lo que van a traer, lo que ya han traído y toda su innovación, y es muy importante esta colaboración entre Deus Finance y OXDAO, disculpad. ¿Por qué? Porque ayuda muchísimo a integrar la comunidad, ayuda muchísimo a integrar el trabajo, a unir fuerzas, a intentar mejorar constantemente, y si se unen con la misma función, unen sus fuerzas para intentar resolver todas las incidencias y tratar de mejorar, para mí es muy buena señal de que se hayan unido, y de esta forma seguramente entre los dos van a conseguir un poquito más de liquidez, un poquito más de visibilidad, y seguramente va a ayudar al protocolo a que siga expandiendo sus oportunidades. Esta imagen para mí es muy importante porque podemos observar dos informaciones muy importantes dentro de la red de Phantom, que es tanto los tokens que más se holdean o que más se acumulan por todos los usuarios, y luego las 100 billeteras más importantes de Phantom que están acumulando. Es muy importante tener estas métricas, estos datos on-chain, para saber qué están haciendo las grandes carteras de Phantom, los grandes tenedores, porque de esta forma podemos observar qué están buscando, qué están acumulando y qué piensan que es lo más seguro y lo que pueden obtener mayor rendimiento. Evidentemente no son rendimientos muy altos, no son
niveles de riesgo alto, pero sí que son seguros y que van a obtener un rendimiento. Así que es muy importante que observemos esas dinámicas porque podemos entender también cómo se están moviendo. En este caso, en este cuadro, vais a observar qué tokens son los más holdeados, los más acumulados por todas las billeteras de MetaMask o cualquier otra billetera con la red de Phantom, ¿vale? Así que echadle un vistazo porque estos tokens, estas monedas, pueden ser que tengan una subida o tengan un gran potencial a largo plazo. Luego, a mano derecha tenemos también, según todas las billeteras, aquellas que son small cap, es decir, son gemas, ¿de acuerdo? Esas son las que se están acumulando y aquí abajo vemos los tokens y monedas de las 100 billeteras más importantes de Tom Finance. De Phantom. Evidentemente, Tom Finance es la más importante porque es el protocolo más importante dentro de la red de Opera Phantom. Siguiendo con la imagen de antes, también os quiero enseñar en DeFiYama que siempre podéis ir a ver toda la información actualizada según los listados, dependiendo si quieres ver DEX, si quieres ver Farming, si quieres ver Lending, puedes filtrarlo de cualquier manera. Si no conoces DeFiYama y te gustaría que hiciera solo un vídeo especificando cómo podemos sacarle el potencial que queramos a esta gran página que nos da toda la información necesaria para ver los protocolos, déjamelo en los comentarios que lo vea y si veo que realmente hay mucho interés, hago un vídeo específico solo sobre DeFiYama. Pero dicho esto, como veis aquí tenéis los 13 tokens que más se están holdeando dentro de Phantom. Evidentemente algunas son cadenas cross-chain, es decir, están en más redes blockchain, pero SpookySwap, Scream, Vetch, lo hemos ido viendo constantemente en todas las noticias que os he puesto. Se están acumulando muchas unidades de estos tokens, así que es otra medida, es otra información a seguir para que sepamos cuáles pueden tener un futuro subida de precio mucho mayor que otro cualquiera. Y hoy os traigo una noticia muy diferente, os traigo otra perspectiva de la red de Phantom, porque no solo se dedica a hacer yield farming, no solo es la red perfecta para hacer DeFi, también traen otras novedades, traen otros sistemas o otras posibilidades de hacer ingresos pasivos. En este caso vamos a ver 5 protocolos que algunos ya se han lanzado, otros están a punto de lanzarse, que son con categorías diferentes y que no solo se centran en el yield farming. En este caso tenemos un proyecto de NFTs, tenemos un proyecto de gaming y metaverso. En este caso, en el canal no hemos tratado prácticamente nada de gaming ni de metaverso, así que me parece una opción que dentro de poco empezaremos a enseñar, porque hay un juego dentro de la red de Phantom que está haciendo espectacular, está funcionando muy bien, está generando unos buenos rendimientos y ya llevan un tiempo y la verdad que la comunidad es excelente. Luego también tenemos otro protocolo también de yield farming, una DAO, que es una organización descentralizada que se encarga de autogestionarse, y un liquid staking, que esto es una función que me encanta, que es que tú puedes meter tu inversión en este protocolo, ellos te dan un token de garantía, un token de recibo, y con este token de recibo tú puedes ir a otro protocolo de DeFi, depositarlo y seguir generando un rendimiento extra. Es decir, tanto en el nativo como en el externo vas a obtener un rendimiento a pesar de que tú no veas que tienes esos tokens ahí. Igual suena un poco complicado, pero es más sencillo de lo que parece. Si te gusta este tipo de inversión, dímelo en los comentarios. Igual te traigo un par de estrategias que hay por ahí sobre el liquid staking. Pues para ir acabando ya, os voy a mostrar este gráfico donde se tienen en cuenta dos datos muy importantes. Creo que el FDV, que aún no lo hemos mencionado nunca en el canal, lo voy a explicar brevemente a ver si se puede entender. El FDV en inglés quiere decir Fully Diluted Valuation y tiene en cuenta varias informaciones, varias métricas. Tiene en cuenta el máximo de tokens de supply, ¿de acuerdo? O sea, tiene el máximo de tokens de circulación que puede tener un token, según sus tokenomics, y luego tiene en cuenta el precio actual del mercado. Se hace una multiplicación y se estima cuál sería el market cap máximo de ese proyecto, teniendo en cuenta que el precio se mantiene igual que está ahora, no tiene en cuenta las variaciones de precio. Y con esa estadística podemos intuir cuál podría ser el precio o hasta dónde podría llegar ese token. Y además, si luego, como bien pone aquí el gráfico, se divide por el valor actual bloqueado, encontramos estos números, como veis, por ejemplo, en NEAR tenemos un 14,99, 11,57 en Polkadot. Se tienen en cuenta estos números y contra más bajo es, o sea, decir, más reducido es ese número, más potencial tiene de crecimiento. Además, también podemos verlo aquí, el FDV de cada protocolo y el TVL. Si nos fijamos en Phantom, vemos que es un proyecto muy infravalorado, muy por debajo de su valor al cual podría llegar. Tiene un market cap
si se tiene en cuenta el precio de ahora, que estamos hablando de $1,30 más o menos, sobre los 5 billones de market cap. Es un market cap muy ridículo, muy bajo si comparamos con otras redes como Terra, como Polygon, Cronos, Avax, ¿de acuerdo? O sea que simplemente quiero que veáis estas diferentes redes blockchain para que veáis que realmente Phantom tiene muchísimo potencial de crecimiento, tiene mucha proyección si poco a poco sigue habiendo interés y sigue habiendo más inversores que se interesan por esta red. Si os dais cuenta, está muy por detrás de la Binance Smart Chain, de Solana, de Polkadot, así que realmente creo que tenemos una oportunidad de acumular el máximo de tokens FTM para una posible subida dentro de unos cuantos meses. Y ahora sí, esta es la última noticia que os quiero traer hoy. Evidentemente no me puedo ir de esta sección de noticias sin comentar nada sobre Tomb Finance, que como sabéis es el protocolo más importante de la red de Phantom. Para mí es una de las que mejores han funcionado y que mejores resultados han dado. Sí que es cierto que hay un poco de dudas y también es cierto que a veces no ayuda muchísimo al ecosistema, sino que lo hace más difícil por el nivel tan alto de imprimir tokens de Tomb. Pero bueno, esa discusión la podemos tener en otro vídeo explicando por qué es bueno y es malo a la vez este proyecto de Tomb Finance. Pero lo que quiero mostrar es que han sacado o van a lanzar una nueva red dentro, evidentemente, de Phantom. Esto es una red de solución de capa 2, de Layer 2, el cual va a tener por fin una utilidad, el token de Tomb Finance, que como sabéis es el token nativo. Va a permitir que podamos hacer staking, un single stake del token de Tomb, y además se usará como moneda de pago en sus transacciones, es decir, será la moneda con la que se paguen el fee. Si queréis más información concretamente sobre Tomb Chain, os voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo el enlace para que vayáis a verlo y así podéis entender cuál es el futuro de esta red, de este token Tomb, y realmente si esto sale dentro de poco junto al lanzamiento de Felix Exchange, podemos tener una muy buena subida de precio del token de Phantom, porque va a disminuir muchísimo la presión de venta que provoca este protocolo. Pues eso ha sido todo, espero que os haya gustado, que si es así, dejadme un buen like, dejadme también un comentario de qué os ha parecido, si las noticias os han gustado, si creéis que os aporta valor, si hay algo que no os haya quedado claro, dejádmelo en los comentarios que yo os lo resuelvo. Y también si tenéis alguna propuesta, queréis hacer un feedback, queréis darme vuestra opinión, si falta algo, sobra algo, decírmelo, porque yo siempre estoy muy atento a la comunidad, trato siempre de ir mejorando día a día y es muy importante para mí que tenga ese feedback vuestro. Y por último, si es la primera vez que estás en este canal y nunca lo habías visto antes y no estás suscrito, suscríbete, porque a mí me ayuda muchísimo y me alegra mucho de que yo te pueda ayudar y de esta forma a mí me recompensa de una forma muy sencilla. Dicho esto, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!